Se juega la Copa Libertadores, se recupera Colo-Colo en cancha del Estadio Nacional y va Caselli, va otra vez el rey del metro cuadrado, Carlos Humberto Caselli. Lucha, compromiso, talento, se pasa al arquero, dejó a todos en el camino. Gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, gol de Caselli, gol de Carlos Humberto Caselli. Una noche de inspiración. Un recreo constituyó el rutinario corte del pasto de la cancha del estadio. Era necesario preparar la cancha para el acontecimiento deportivo que la señora FIFA había ordenado se realizara en la fecha programada para las eliminatorias del Mundial a realizarse en 1974 en Alemania. Diariamente un trabajador se le veía muy parco, lejano, sin ninguna intención de responder a nuestro contacto con los terroristas, a ningún contacto con los terroristas. Empujaba una cortadora de pasto, iniciando su trayectoria en un extremo de la cancha con la misión de preparar la carpeta de pasto. El momento y ánimo que empezábamos a preparar fue aquel esperado en que la cortadora se acercara al arco, ingresara a él y poder gritar ¡Gol! ¡Gol de Caselli! Y nos levantamos por todo el estadio sin ponernos de acuerdo, le decimos. Nos levantamos de las galerías, las 20.000 y tantas personas que habíamos, y gritábamos, se pasó, se pasó, se pasó. Un grito de gol desesperado. Un grito de gol agónico. Probablemente para algunos de ustedes el fútbol no es más que una pelota y 22 idiotas corriendo atrás de ella. Pero no, el fútbol no se puede negar que es un verdadero fenómeno social que a lo largo de los años ha sido utilizado como un arma política y puesta al servicio de los más diversos intereses y regímenes, desde la España de Franco o el fascismo italiano hasta las dictaduras latinoamericanas como Argentina y Chile. Un gol a la memoria es lo que el 21 de noviembre de 1973 hizo en este mismo estadio la recién instalada dictadura. Un montaje que dio pie a dos cosas. Primero, la clasificación de la selección chilena al Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania 1974. Y lo segundo, significó el fin del Estadio Nacional como campo de concentración y exterminio. Hoy, 50 años después, aún es tiempo de anular este gol y mantener viva la memoria. Esto partió, según me contaron militares que estuvieron en la Academia de Guerra en esa época, alrededor de marzo, abril, mayo del 73, porque fue parte de unos juegos de guerra que hacían. No es que todos los estudiantes, ¿no?, de tercer año, especialmente de la Academia de Guerra, no es que supieran que había un golpe, sino era un ejercicio, un juego de guerra. En caso de una situación, entonces empezaron a elaborar planes para tener centros de detención masiva. Esto igual, Patricio Carvajal también, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, también trabajó eso hipotéticamente, pero que siempre fue una posibilidad, ¿no?, de tener un golpe de Estado. Pero venía hace muchos meses planificándose grandes centros de detención, tanto el Estadio Chile, ahora Víctor Jara, y este Estadio Nacional. No sabemos las jefaturas cuánto tiempo venían pensando realmente, pero los estudiantes no sabían. Pero era en parte un ejercicio de juego de guerra que hicieron sobre grandes centros de detención y por eso pudieron ocuparlos tan rápidamente después del golpe. Estados Unidos no se iba a involucrar en el golpe, pero sí les dijo, si lo hacen, tienen nuestro apoyo, y de hecho tuvieron el apoyo de inmediato. En realidad lo que quiere el proyecto histórico de la dictadura, que no son solamente los militares, sino que también son los grandes empresarios,
es destruir el Chile en donde fue posible imaginar y proyectar un proceso revolucionario como el de la Unidad Popular. Para eso hacen el neoliberalismo. O sea, lo que busca el neoliberalismo es impedir que se forme la mancomunión obrera y popular que había construido el proceso revolucionario de los 70. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. O sea, es muy difícil olvidar esa noche porque fue muy impactante para mí ver la gente que confluía desde distintos puntos de la ciudad, en carretones de mano, mujeres y hombres desdentados de trabajo, que no eran desconocidos para mí porque yo soy hija de un obrero ferroviario, nací frente al Hogar de Cristo en una población ferroviaria, en General Velázquez. Y esos hombres desdentados que en una noche, que era histórica, cobraban a la luz de esa noche una belleza inaudita. Yo recuerdo con mucha alegría aquellos años, eran años... no había ayuda doméstica, pero habían 2 hijos, no había pañales desechables, pero las tareas se hacían entre todos, además teníamos un grupo de amigos que nos ayudaban. Y entre todos trabajábamos, militábamos, hacíamos trabajo voluntario. Sentíamos que éramos algo que es muy difícil que hoy día se entienda. Nadie era protagonista y todos lo éramos. No había espacio para lo individual. Es algo mágico. Yo creo que fuimos muy felices. Yo digo también que lo que vino después, el golpe militar y toda la vida que nos ha tocado vivir, la cárcel, el exilio, la viudez en mi caso, volver a Chile después del exilio, todo eso, yo creo que al menos yo lo he aguantado, vamos a decir, yo creo, sobre una base muy sólida de principios y de haber sido muy feliz en ese tiempo. Y sobre todo sentir y saber que cuando la gente dice que aún que por favor creamos en los sueños, yo no diría así, yo digo, es que ahí supimos que nosotros podíamos construir los sueños, porque de hecho estábamos construyendo nuestra vida y era la vida que habíamos soñado. Era un país de sueños. Allende fue un forjador de sueños de multitudes y donde pensábamos nosotros de que definitivamente pasaría por esas anchas alamedas con las que se despide Allende el 11 de septiembre, pasaría un hombre libre, con mayores posibilidades de acceder a la justicia, a la libertad, a la dignidad. Recorriendo hoy las instalaciones de este Estadio Nacional, un puñado de recuerdos, pero veo parte también del programa de Salvador Allende, ¿no? Cuando cantábamos por las calles con tanta esperanza que con el medio litro de leche no nos moverán. Chile era un país con niños raquíticos. Chile todavía era un país con niños descalzos. Chile era un país con campamentos. Chile era un país pobre, que había iniciado la recuperación de sus riquezas en el gobierno anterior de Eduardo Frei, con la reforma agraria, con la chilenización del cobre. Pero sabíamos que teníamos muchísimas tareas. Y por eso que los jóvenes cantábamos en las calles. En esa época el eje de la sociedad que atravesaba todas las actividades de la sociedad era la solidaridad. Bueno, quisimos tocar el cielo con las manos y nos quemamos en el intento.
El resultado final de la elección del 4 de septiembre de 1970 dio como primera mayoría al candidato de la Unidad Popular, el doctor Salvador Allende, con un 36,2% de los votos. Como no obtuvo más del 50% de los sufragios, su victoria debía ser ratificada por el Congreso, ya que en aquella época no existía una segunda elección entre las dos primeras mayorías. En la elección del 1970, el programa de Salvador Allende y el programa de Ramiro Tomic, que era el candidato de la democracia cristiana, eran casi iguales. La democracia cristiana postulaba profundizar la reforma agraria casi tanto como Salvador Allende y también nacionalizar el cobre. Es decir, entre el candidato que sacó la primera mayoría y el que sacó el tercero, hicieron 66%, creo, si no me equivoco, sí. Eso es inédito en la historia de Chile. O sea, 66% del sufragio universal de los ciudadanos estaba por hacer cambios radicales, profundos, por terminar con el latifundio y el monopolio de las transnacionales, de las multinacionales. Eso es inédito en Chile. Por eso dieron el golpe de Estado. Que para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su jefe de seguridad nacional, Henry Kissinger, Salvador Allende y el gobierno de la Unión Popular se convirtieran en más peligrosos que Cuba. ¿Por qué? Porque es un modelo que pueden replicar en Italia, donde hay socialistas y comunistas que hasta ese momento están separados, pero que este modelo de coaliciones para impulsar los cambios se va a convertir en un ejemplo a seguir. Por Italia, por Francia y por España. Y que no lo van a permitir. Bueno, esa es la verdadera razón del golpe. Por la que Estados Unidos, desde el mismo septiembre del 70, financia el atentado y el asesinato contra el comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Con la ayuda de Agustina Edwards, dueño del Mercurio, y de empresas en ese momento muy importantes, obtiene información clave de quienes adentro del ejército están por el golpe. Para septiembre de 1973, el país estaba totalmente polarizado y a diario se podía ver en las calles manifestaciones tanto de adherentes como de detractores del gobierno. Este clima de división interna motivó al presidente a tomar la decisión de convocar a un plebiscito. Si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo sepa. Yo tuve la oportunidad ese día domingo, 9 de septiembre, de almorzar en familia en el departamento frente a lo que hoy es el edificio Gabriela Mistral, era el edificio de la UNTAC en Alameda Bernardo O'Higgins, con el presidente de la Unidad Popular, que era el senador de mi región, que había reemplazado a Allende en el Senado, a Adonis Sepúlveda. Y bueno, él venía, ¿no?, de escuchar, como escuchamos todos, a Carlos Altamirano, y donde denunciaba la sedición de la Armada. Pero existía la convicción, y ese día me lo ratificaba en ese almuerzo íntimo Adonis Sepúlveda, el senador y presidente de la Unidad Popular, que Salvador Allende el día martes 11 llamaría a plebiscito desde la Universidad Técnica del Estado. Sin embargo, ese mismo domingo por la noche se cuajó en la casa de Pinochet el acuerdo de todas las Fuerzas Armadas, incorporadas a Carabineros, para hacer el golpe de Estado el 11 de septiembre, que se inició el día 10 por la noche, con la marinería desplegada ya en el puerto de Valparaíso. Y la verdad es que se sentía la presencia del lobo. ¿Cuándo llegaba el lobo? Y es por eso que ese día, domingo 9 de septiembre, cuando se me habla y se me informa de que el presidente Allende llamaría plebiscito, como que renació una lucecita de esperanza, de que el golpe podía ser detenido.
Claro, pero ya en ese tiempo también nosotros estábamos preparados, ¿no? Decíamos que estábamos preparados porque además se escuchaba permanentemente los cordones industriales. Pero Allende, que era muy sabio y que veía más allá de lo que todos veían, en su último discurso dicen: llama a defenderse pero no a sacrificarse inútilmente. Y la verdad que quedó claramente demostrado que no se estaba lo preparado que algunos pensaron en un momento determinado como para hacer frente a las Fuerzas Armadas que en su totalidad participaron en el golpe contra su propio pueblo. Claro que se palpaba, se sentía, se vivía o sea, vivíamos muy conscientes, os digo, dentro de lo que podíamos, porque definitivamente ahora o después del golpe podemos visualizar, ¿no? No mucha gente, no muchos de nosotros somos capaces de visualizar, de ver para atrás o hacernos la autocrítica de los errores, pero en realidad sí estábamos percibiendo el poder que tiene el poder, el poder que tiene el dinero, el poder que tienen los dueños del mundo, como digo yo ahora. Entonces en ese sentido sí lo veíamos venir, pero no sabíamos en realidad lo que significaba. Yo ese día, temprano en la mañana, me enteré de la noticia que se estaba desarrollando un golpe militar y partí en dirección a la escuela porque nuestras instrucciones eran en el eventual caso de una situación de ese tipo, teníamos que juntarnos en nuestros lugares de trabajo, en este caso en mi facultad, y era un día, digamos, para ese día era un día normal de clase, pero esa mañana amaneció todo alterado. Amaneció todo alterado porque ya temprano en la mañana comandos de la Marina ametrallaron los equipos de radio de la universidad y silenciaron la radio. Y bueno, yo llegué en la mañana, de haber llegado tipo 9 de la mañana a mi escuela, y ahí empezamos a enterarnos de todo lo que estaba sucediendo. Proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Hay un tercero que se acerca hacia el Palacio de la Moneda. Apuntan en dirección al Palacio. Desde el 11 de septiembre a las 3:30 de la tarde nosotros ya habíamos sido detenidos. No había ni un cargo, nada, absolutamente nada, solamente que cuando se nos preguntó dijimos que éramos militantes del Partido Comunista, que por lo demás era un partido totalmente legal. Y eso significó de mucha brutalidad. Yo me quedé en mi escuela, que es la Escuela de Artes, y ahí esperando noticias, escuchando noticias, habían rumores, escuchaban rumores que venían tropas leales al gobierno desde el norte, pero mayormente no había mayor movimiento. El sector de la universidad había sido acordonada por fuerzas militares y estábamos ahí a la espera de saber qué pasaba, porque las comunicaciones no eran buenas. Bueno, después nos enteramos que el bombardeo, y nosotros, todos los que estábamos en la universidad, bueno, las autoridades, el rector y José Núñez, que era el presidente de la federación, tuvieron conversaciones con las fuerzas militares que estaban apostados en ese lugar, y llegaron al acuerdo de que por seguridad todos los estudiantes se quedaran ahí, porque ya después decretaron todo el que queda, entonces íbamos a ser evacuados al otro día
para que no hubieran problemas. Yo ese mismo día, el día 11 de septiembre, me quedé ahí en el casino de la fábrica, tratando de asumir un rol junto con el resto de mis compañeros. ¿Qué hacemos? O sea, no me fui a mi casa a esconderme. Me quedé y dije, bueno, somos personas, somos trabajadores, gente honesta. Ya buscaremos. Me quedé. Pero estábamos ahí pegados a la radio. Era una emoción muy fuerte. Se nos iban apagando esas velas de sueños, esas velas de esperanza. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. El mismo 11 de septiembre comienza una dura represión en contra de cualquier persona que fuera partidaria o que se sospechara fuese partidaria del gobierno de la Unidad Popular. El momento de mayor represión de la dictadura. Después ya la dictadura viene con una represión más selectiva, porque arma la DINA, entonces va a buscar a grupos concretos, pero estos primeros meses es como... no tiene mucha... es una represión bien como sistemática y sin tener un foco concreto. Entonces estamos hablando de los momentos más complejos. Y fue tan masivo que entraron delincuentes, entraron diplomáticos, dueños de casa que no tenían nada que ver, gente que no tenía nada que ver, que fue denunciada por otras razones, porque alguien quiso denunciarlo, y terminaron acá, pero había gente de derecha aquí, que además, o sea, uno murió, no aquí, en otro caso, pero había gente de derecha aquí también, porque era como la gran, así, primera barrida represiva, y después se iba viendo quién es quién y qué se hacía con cada uno. En esos días, al igual que pasa con todas estas situaciones, hubo revanchismo de la más baja calaña de chilenos y chilenas, que espero sientan vergüenza de lo que hicieron. A mí me detienen en la calle Sotero del Río, que está en el paradero 19 de Vicuña Maquena. De mi departamento vimos cuando bombardearon las torres de Radio Corporación, que estaban en Vicuña Maquena. Y de ahí ya vimos que la cosa ya iba más fuerte. El grupo nuestro que fue detenido ahí, eso fue una cobardía enorme, porque era solamente gente desarmada. Y ahí, bueno, salimos muy golpeados. Yo salí con mis costillas quebradas. La forma que lo sacaron fue, pero brutal. Aquí la llegada fue muy brutal. Me recuerdo que en esas murallas afuera ahí nos pusieron. Primero que nada nos hicieron pasar por un túnel donde éramos golpeados todos los que pasábamos por ahí. Después empezaron a ponernos con las manos en la muralla y a revisarnos. Me recuerdo de que los que tenían reloj revisaban la calidad del reloj que había. Si era un reloj de buena calidad, nos señalaban de que habían estado robando y lo sacaban y se lo pasaban a cualquier militar. O si era de mala calidad, lo tiraban al suelo y lo hacían pedazos. O sea, había un abuso muy grande con respecto a gente desarmada. Yo llegué esos días, 5 días después del golpe acá,
Fue un día sábado, domingo, y yo estuve hasta el 10 de noviembre que se cerró el estadio. Fui detenida porque llegaron a buscar a mi padre. Llegaron a buscarlo a él porque hicieron un operativo, o sea, como si fuera una persona muy importante como era él. Llegaron camiones, autos, así como muchos militares, boinas negras, y se encontraron en que no estaba mi padre ahí, y estaba yo. Cuando me llegaron a buscar a mí y me preguntaron por mi padre, pero ellos no sabían que yo era nuera de Corbalán. ¿Me entiendes? Entonces no me preguntaron por mi marido, no me preguntaron nada. Yo en ese momento no tomé la conciencia, pero yo ahora lo miro a lo lejos y la verdad que me demoré en darme cuenta que obviamente éramos rehenes. O sea, yo por mi padre y mi marido por su padre. O sea, bueno, de cómo lo trataron a él, específicamente que lo mataron casi hasta morir, o sea, lo mataron, digo, lo torturaron prácticamente hasta morir y siempre preguntándole por su padre, ¿no? Y hablándole mal de su padre. Entonces, claro, éramos los rehenes. Me detienen el 11 de octubre, el 11 de octubre temprano, 8 de la mañana, en las Torres de San Borja. Yo todos los días pensaba que me iban a detener, porque mis compañeros estaban ya en la isla Dobson, y yo pensaba que ese iba a ser mi destino. Y no me llevaron a la isla Dobson, me trajeron a un lugar que yo conocía al revés y al derecho, y que hasta hace pocos días había sido testigo de grandes emociones, que es el Estadio Nacional. Fui detenido por carabineros y donde vine en un bus con 30 o 40 carabineros, nadie hablaba, solo me di cuenta cuando enfilamos por Avenida Grecia que mi destino era el Estadio Nacional, y fue entrando por la escotilla de la tribuna Pacífico del estadio, y donde me encontré con trabajadores, hombres y mujeres, trabajadores de la salud, porque aquí coincidíamos hombres y mujeres. Luego a las mujeres no las vi nunca más porque su lugar fue la piscina del Estadio Nacional. Me detuvieron justo un mes después del golpe, el día 11 de octubre del 73, y bueno, me fueron a buscar básicamente porque alguien que yo había albergado en mi casa fue detenido y lo torturaron muchísimo, yo lo vi. Y le preguntaron que dónde había estado y él dijo, en mi casa, me fueron a buscar a mí. Es que no había cargos, es que no había ninguna lógica para la detención de la gente. Detenían a quien les parecía. Nos llevaron a investigaciones ahí en General Maquena, así se llama, Maquena. Sí. Y de ahí nos trajeron para acá, al estadio. Activista peligroso, un activista peligroso. Ese era el informe que provenía de mi región y firmado en aquel entonces por el general Manuel Torres de la Cruz. Activista peligroso cercano a Allende. Esa fue la razón por la que estuve en este estadio y viví las experiencias, ¿no?, que vivieron miles de compañeros en este estadio, en el Estadio Regional de Concepción, en el Estadio Fiscal de Punta Arenas. Entonces yo he dicho, los estadios nunca más deben ser un centro de detención, un campo para los prisioneros políticos. Me detuvieron ese día en la fábrica, me llevaron a la comisaría, nos tiraron en un patio trasero de la comisaría, nos tiraron a mediodía, nos tiraban baldeas de agua en un día de septiembre que todavía no deja de ser invierno. Septiembre siempre sale tibiamente el sol, pero no deja de ser un mes frío, helado.
Nos tiraban agua, pasaba un cocinero corriendo, allá voy cabros, pisándonos las cabezas, las espaldas, con nosotros con boca abajo, y con simulacros de ya tú y tú al paredón, los vamos a matar a estos tales por cuales, comunistas tales por y hacían sonar sus armas, pasaban. ¿Cómo se llama eso? Resignación, resignado. ¿Qué íbamos a hacer? Desarmados, ahí con todos ellos armados, con una odiosidad que en las miradas se le veía, pues los habían envenenado. Carabineros mapuches, soldados mapuches envenenados de odio. A las 3 de la mañana aproximadamente nos suben a un camión de militar al Estadio Nacional. Ya ahí yo había resignado. Alguien me preguntó alguna vez, ¿y qué pensabas cuando iba entrando? Nada, estaba entregado. No sentía que de ahí iba a salir, no pensaba cómo iba a salir. Uno asocia los recuerdos del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes, de los campos de concentración. Si el Estadio Nacional era un campo de concentración, ¿por qué iba a ser diferente de lo que pasaba en Alemania, en Austria, Auschwitz y tantos otros campos? El tema era cómo íbamos a morir nomás. Asfixiados, ahorcados, acribillados. Eso era lo de menos. Tú veías que había odio, o sea, la forma de tratarte era de odio. Porque yo puedo darme cuenta de que a un soldado lo obliguen a golpearte, ¿ya? Pero cuando tú ves un soldado que te está golpeando y ves a otro que te está golpeando con odio, se nota, pero inmediatamente. Entonces, ese gesto que hizo ese militar cuando me da la mitad de su sándwich es un gesto humanitario que yo lo valoré mucho hasta el día de hoy. Lo mismo que el mayor Acuña, que nos da personalmente un pan a un prisionero, cuando eso un oficial no hace eso, porque es indigno estar al lado de un prisionero de la calaña que nos trataban a nosotros. La oficialidad era brutal. La oficialidad no tenía contemplaciones con nadie. Habían algunos gestos de algunos uniformados hacia nosotros, eran los menos, pero sí habían. En este caso los militares no son una masa homogénea, o sea, cómo se comportaban ellos, incluso delante de sus propios superiores. Bueno, a muchos les costó la vida, ¿verdad? Y se murieron y los mataron porque nos defendieron como prisioneros ellos mismos, que eran tus carceleros. Bueno, en ese caso hay un muchacho, no sé, yo no me acuerdo bien de él, pero él me empezó a dar galletas, me empezó a ofrecer galletas y yo me las empecé a guardar en los bolsillos, andaba con una chaquetita y me empecé a guardar las galletas. Me acuerdo que había un muchacho así alto, macizo así, que usaban como unos tipo canguros, así como bolsillos que entraban para acá, y siempre lo veía así como que andaba como gordo, así. Después me di cuenta, pues siempre andaba trayendo cosas y en un momento se acerca a mí y me pasa algo así, yo lo tomo y era una empanada. Yo cuando vi una empanada así no podía creer que era una empanada, imagínate con el hambre que tenía. Y me acuerdo que caminé hacia los pasillos de acá arriba, del lado arriba de la marquesina, un pasillo que hay arriba cuando están los baños. Me acerqué a un lugar solo y me la comí, con un hambre horrible y disfrutando la empanada, y después sentí un remordimiento de conciencia inmenso el haberme la comido solo, porque nosotros donde estábamos, lo que había de comida lo dividíamos en todos los que estábamos. Y ahí yo, como se dio una pasada así, me la pasaron, yo me la comí solo y después me sentí con remordimiento de conciencia. Y me acuerdo siempre de ese soldado porque era un conscripto y nunca pude ubicarlo después. Me contó que
vivía con la José María Caro, pero nunca anoté su dirección como para ir a verlo posteriormente, porque era un chiquillo que andaba gordo porque se echaba pan ahí, entonces andaba siempre y hacía eso, donde podía ayudaba a la gente. Fíjate que hubieron actos hermosos de soldados que repartían sus cigarros cuando veían que no estaban siendo observados por sus superiores. Y otros, mucho más perros, que aunque no estuvieran observados, estaban convencidos de que éramos terroristas. Otros tuvieron actitudes más humanas. No fue generalizada, pero sí hubo algunos. Fue hermoso también. El coronel de ejército Jorge Espinosa Ulloa fue el militar encargado del Estadio Nacional mientras este funcionó como campo de concentración. Sin embargo, al interior del recinto, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas operaban en forma independiente y sin el orden que se hubiese podido esperar. O sea, había mandos claros, pero todas las jerarquías habituales estaban trastocadas, porque un mando puede ser el jefe era ejército, el subalterno armada, el subalterno de eso era fuerza aérea. Eso fue lo que se distorsionó. Era sin criterio realmente. Y nunca se pudo registrar y controlar quiénes estaban acá, ¿me entiendes? Nunca se hizo una lista global total de quiénes estaban acá, ni al principio ni al final, nunca. Entonces, muchas veces que los familiares venían a buscar, no había lista, no había información, o decían que sí estaba, pero ya no estaba, o sí estaba, o ya lo habían matado, o en realidad nunca llegó, porque no existía ese tipo de orden tampoco. Fue muy desordenado, muy caótico, a nivel de administrar un campo de detención, ¿no? Para los prisioneros, cada día constituía un nuevo desafío por vencer a la adversidad, al miedo, al hambre, a la tortura, a la muerte y a la incertidumbre. En el día a veces nos sacaban hacia las graderías donde podíamos estar un rato y eso era una forma de esparcimiento entre comillas, porque también veíamos cuando llamaban al disco negro. Y el disco negro era muy complicado, o se lo llevaban, lo iban a fusilar, no se sabía qué pasaba, pero nunca era algo bueno cuando era llamado al disco negro. ¿Para qué decir cuando apareció el encapuchado? Que eso fue muy terrible también, porque el encapuchado iba pasando, ¿cierto? Y de repente apuntaba y sacaban al compañero. Iba denunciando personas. Cuando de repente veo por la pista ceniza, veo un grupo siniestro así de civiles. Ahí los que más se veían más siniestros eran los civiles. Y venían unos civiles con unos fusiles acá, y al medio venía un tipo encapuchado así, como hasta la altura de las rodillas, así, cubierto. Y detrás de ese grupo venía un soldado con una .30 y se paran delante de nosotros, delante de todas las cotillas que había salido a la gradería, y el tipo apunta así a la mitad de la gradería, apunta a la primera fila hacia el centro. Y el que estaba al centro se preguntó, era Tónsila, y se preguntó si era él. Y entonces el de atrás, bueno, cuando yo salí y vi ese grupo de gente, yo me arranqué y me fui a la tercera fila. me dio susto verlo, me fui para atrás. Y bueno, la segunda fila también se pregunta si era él, y le dijo que no. Y después venía a la tercera fila y estaba yo. Yo le pregunté si era yo, y me dijo sí. Me sacaron para el lado. Me sacaron al lado y entraron a toda la gente a la escotilla y me sacaron y me arrodillaron ahí en la pista de ceniza, tomado a la reja así, y yo sentí que el movimiento de la cinta de bala era .30 y dije ya aquí me van a matar, pues yo estaba esperando nomás que una ráfaga así. Y de repente siento que como que los pasos se empiezan a alejar, a caminar, se empezaban a alejar. Y yo como que me di cuenta que ya la cosa no era lo que me imaginaba, y uno de los soldados que iban me dijo, siéntate, me dijo,
y me dijo, ¿quieres fumar? Y me regaló un cigarro. Yo creo que los servicios de inteligencia te ponían ahí en los papeles porque estimulaban hacerte un juicio, una investigación. De ahí los fiscales eran militares. No sé si los militares, los servicios de inteligencia, pero de eso me preguntaban cuando me interrogaran los carabineros aquí en la Marquesina, en las tribunas, porque ahí interrogaban los carabineros. Y ahí en el apaleo, estas famosas torturas de colgarte en el aire, de las famosas, estas cosas eléctricas que te ponían, los golpes con, no sé si con paños, con gomas, no sé cómo, que te dejaban toda la espalda machacada. Para justificar todo eso te preguntaban. Me preguntaban por Luis Corbalán. ¿Dónde está Luis Corbalán? Luis Corbalán estaba bajando un avión en Moscú en un canje con Bukowski. Me preguntaban por Carlos Altamirano. Entonces, cosas absurdas. Obviamente, era la justificación del apaleo, de la tortura, neutralizarte como ser humano. Ustedes, compañeros, que sus ideas siempre los tendrán con vida, con vida. Vida. Las interrogaciones eran tanto en el velódromo del estadio y en un lugar bajo la Marquesina. Las oficinas deben haber sido lugar. Y los interrogatorios, bueno, eran cosas serias. Y los interrogatorios venían con golpes. En ese momento esto estaba muy temprano después del golpe. No había tanta sofisticación, ¿no?, en cuanto a la tortura y todo esto, porque era básicamente golpes, vejaciones sexuales, ese tipo de cosas. Pero acá no tenían, por lo menos en esta parte, yo creo que en el velódromo sí, yo no fui al velódromo por suerte, tenían sistemas para aplicar electricidad a las personas, en fin. Pero acá no, a mí me interrogaron ahí en la Marquesina. Pero ese velódromo fue testigo de las más crueles torturas que pueda resistir un ser humano. Fue el escenario en que los presos políticos, hombres y mujeres, porque fue el único momento en que a lo menos yo tuve la oportunidad de reencontrarme con dos mujeres saliendo del interrogatorio del velódromo del Estado Nacional en sus tribunas. Me encuentro con la hermana del ex senador de la República, don Anselmo Zule, ella dirigente de la salud. Estaba con una psicóloga, joven psicóloga, Laura Díaz, del Hospital JJ Aguirre. Recién habían sido torturadas, manguereadas, habían eyaculado en los senos de esas mujeres. Entonces, cuando yo salgo, más que físicamente, anímicamente muy destruido, ella con su ejemplo y su valor me levantan el ánimo para seguir. Sabíamos que en el velódromo estaba muriendo mucha gente porque aplicaban la corriente de 220. Habían matado mucha gente ahí. Y nos lleva el grupo nuestro al velódromo y estábamos ahí un par de horas esperando. Había un tipo entretenido con un camión del ejército grande. Tenían un compañero amarrado de pies y de manos, acostado, y él pasaba con el camión bordeando los pies, después marcha atrás, bordeando la cabeza, y en eso estaba entretenido. Estaba torturando al compañero y nos estaban torturando a todos nosotros que estábamos viendo esa escena, que era terrible, era dantesca.
los compañeros que lo sacaban a interrogatorio al velódromo, llamaban a la gente al disco negro, por ejemplo, tal y tal persona, presentarse al disco negro. Ahí al frente de la marquesina, en la pista ceniza, había un atril así con un disco negro. Ahí había que, los llamaban ahí y de ahí salían marchando, se perdían por el lado, de este lado de la maratón. Y bueno, después sabíamos que los llevaban al velódromo, porque de vuelta esa gente venía, muchos venían, los traían en frazada, porque venían inconscientes, otros venían, qué sé yo, bueno, en general golpeados, porque casi todos los que sacaban para allá los torturaban, le ponían corrientes, golpes. Entonces llegaban en muy malas condiciones. Cuando llamaban a los compañeros al disco negro, por supuesto que era un terror. Y las compañeras, cuando eran llamadas al disco negro, ellas iban con su puño en alto, sabiendo lo que iba a pasar, digamos, ¿ya? Entonces había un gran ejemplo de las mujeres chilenas en ese momento. Éramos muchas mujeres aquí. Y en este camarín habían puras mujeres. Pero así apenas cabíamos en el camarín. O sea, teníamos que dormir una encima de la otra, así como... Que estuvo re bueno porque estábamos como dándonos calor humano ahí, pero... sí, estábamos solo las mujeres. Imagínate lo que es que te vienen a buscar y tú no sabes para qué. Tú no sabes lo que te va a pasar. Pero sí sabes lo que está pasando. Era terriblemente humillante, ¿no? La humillación era espantosa. Que estabas vendada, en que recibías golpes, en que, digamos, te trataban... Curiosamente, una de las cosas que más le interesaba era, bueno, saber las armas, dónde están, quién las tiene, quién las trajo, a dónde las llevaron, en fin. Y luego era todo el tema sexual. Eran de un grado de lenguaje soez, un lenguaje asqueroso, ¿no? Para ellos todas éramos putas. Solo en esos momentos yo creo que surge como la sobrevivencia, como de cuidarte, lo mínimo, no sé. No sabes si te van a matar, no sabes si te van a torturar y cómo, ¿no? Bueno, es que no sabes nada. Y yo creo que lo peor de lo peor era la incertidumbre. Para mí, yo con los años he llegado a la conclusión que la peor tortura es la incertidumbre. Es no saber si vas a vivir o no. Sabíamos que mataban gente. Es no saber cuánto tiempo vas a estar ahí. No saber a dónde te van a llevar. Era reducirte como ser humano a la mínima expresión. Eso es la detención. Eso es estar en un campo de concentración. Es estar en un grado de incertidumbre brutal, ¿no? Y además tener que soportar todas estas cosas, ¿no? Que te piden que te desnudes, que te piden que muestres, ¿no? O que muestres los senos, o que, en fin, todas estas cosas que, bueno, son humillantes, sobre todo humillantes, ¿no? Eres una cosa, ¿no? Entonces, si no es por las relaciones de hermandad que se dan entre las compañeras, porque claro, en el caso de las mujeres estábamos solo entre compañeras, aquí y en la Casa Correccional de Mujeres, bueno, yo no sé, hubo compañeras que no resistieron igual, muchas se perdieron un poco la razón, ¿no? Otras no, en fin. Es así. La compañera.
Mientras el Estadio Nacional se había transformado en el campo de concentración, tortura y exterminio más grande de nuestro país, continuaban desarrollándose las clasificatorias para el Mundial de Fútbol de Alemania 1974. A la selección chilena le correspondió viajar hasta la Unión Soviética en lo que se podría considerar una irónica jugada del destino. La selección iba a viajar rumbo a Moscú el 11 de septiembre y ese día los únicos aviones que despegaron de suelo chileno fueron los 2 Hawker Hunter que bombardearon La Moneda. Son los dirigentes los que convencen, primero los que le cuentan a los generales golpistas que existía este tema, que había que ir a jugar a Moscú. Obviamente los generales no tenían idea. Se valen del médico de la selección, que era don Elías Jacob, que era oficial de la Fuerza Aérea, y a él es quien se le encomienda la misión de avisarle al general Lee, que era su superior en la Fuerza Aérea, que existía esta situación del viaje a Moscú. Le dijeron a la Junta que era importante viajar para demostrar que en Chile había normalidad. Y es significativo eso porque el primer avión que sale de Chile luego del golpe, cuando se cierra la frontera, es justamente el avión que va con la selección a jugar y con un montón de refugiados que salen del país expulsados. El de la selección. No fue fácil, fue una discusión, digamos. Pero en definitiva se les hizo ver a los golpistas que no iba a ser bueno para la imagen internacional de ellos, del régimen que estaban instaurando, partir restándose de un compromiso tan importante como la clasificación para una Copa del Mundo de Fútbol. Yo no quiero aventurar un juicio, porque en ese momento nosotros perdimos contacto con los jugadores. Evidentemente que hubo un prolongado toque de queda. Durante ese toque de queda, prolongado toque de queda, viajó la selección chilena. Nosotros no tuvimos de tener ya contacto, ¿no? En ese tiempo no era impedido transitar por las calles de Santiago, ¿no? Santiago era un fortín, tanques en las calles, ¿no? Soldados con fusil, con metralleta por todo lugar. Se incendiaban en los patios de las casas o en el frontis de las casas, de los edificios, en las plazoletas. Los libros, se quemaban libros. Fue un momento muy complicado, muy difícil. Entonces era un imposible saber con qué estado de ánimo, pero nos imaginamos con qué angustia viajaron los integrantes de la selección chilena. O sea, ese partido pasó absolutamente inadvertido. Ahora, claro está, había sido un mérito lo que se había logrado en la Unión Soviética en condiciones tan difíciles, ¿no? Para las familias chilenas y para los mismos jugadores que estaban actuando en la Unión Soviética, porque estaban absolutamente ellos desconectados de lo que acontecía, incluso en cada uno de sus hogares en esos tiempos. No existía la globalización de hoy. No había celular, no había internet. Fue un solo periodista, don Hugo Wagner Mercurio. Además, un solo periodista. Él fue el único testigo para contarle al resto de Chile de lo que fue ese partido. Rápidamente, después de que se logra el empate en Moscú, la Unión Soviética dice: nosotros no podemos jugar en el Estadio Nacional porque es un campo de concentración y tortura. Es un campo lleno de sangre de los patriotas chilenos, es inhumano jugar fútbol, no se puede jugar fútbol. Entonces empiezan a presionar. Bueno, se propuso Sausalito en Viña del Mar, y entiendo que desde la Junta de Gobierno se rechazó esa posición, que el estadio oficial era el Estadio Nacional de Santiago y que no había alternativa. Y además la Junta Militar, yo creo que vio ese partido como algo que podría distraer a la gente también, ¿me entiendes? Como darle el pan y circo mientras pasaba todo esto. Entonces yo creo que a toda costa quería que se jugara el partido acá. La dictadura chilena quiso ocupar los enfrentamientos contra la Unión Soviética pocas semanas después del golpe para dar imagen de normalidad, de que en Chile estaba todo bien y que se podía jugar fútbol, pero la Unión Soviética no vino. Y cuando no viene y pierde la opción de jugar el Mundial de 74, porque probablemente hubiera clasificado, porque en Moscú empataron a 0,
Entonces si acá lo ganaba 1-0 clasificaban. La Unión Soviética decidió no jugar ese partido, quedarse sin mundial para decirle al mundo que en Chile estaban violando los derechos humanos de manera sistemática, que había terrorismo de Estado. El juicio de la dirigencia soviética claramente fue un juicio ideológico, no fue deportivo. Ellos, como dices tú, prefirieron perder la opción de ir a un mundial por hacer esta declaración de condena a las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Cuando viene esta delegación de Kaiser con Almeida, los brasileños y los austriacos, la respuesta de los rusos es como: a la FIFA le parece que jugar en un campo de concentración y tortura es lo más normal del mundo, ahí no se puede jugar. Y siguieron presionando, y entonces la prensa chilena, y efectivamente yo creo que hay una operación de la dictadura que ocupa los medios para decir cómo el comunismo internacional nos sigue amenazando incluso después del golpe, incluso después del pronunciamiento militar, como se le decía en la época, mezclando el deporte con la política. Claro, y aquí estuvieron las autoridades de la FIFA, acompañados de autoridades del fútbol chileno, que ya eran designados por la Junta de Gobierno. El fútbol era intervenido también en ese momento, ¿no? Y el Estadio Nacional fue utilizado también por la dictadura y la FIFA, cómplices, sin haber citado una palabra, sin haber levantado una palabra, siquiera, no digo para condenar, sino para preguntar, general, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué este estadio está lleno de chilenos? Entonces venían los veedores acá para comprobar el estado del estadio, pero nos encerraron a todos. No. El estadio estaba vacío, bueno, estaba todo bonito. Entonces no sé si ellos supieron o no que estábamos nosotros, pero nosotros nadie salió esa vez que vino esa gente, porque no se podía ver. Gente prisionera venían a ver el campo de juego y subimos, y precisamente por eso nos trasladan a Chacabuco, porque se tenía que tener el estadio desocupado. En ese momento, cuando estábamos aquí en el estadio, vinieron esas autoridades del fútbol, pues, acompañando a los directivos de la FIFA. Recorrieron la cancha central mientras nosotros estábamos donde hoy yo estoy, ¿no? En las escotillas, en los camarines, en el subterráneo del Estadio Nacional, a donde nunca llegaron las autoridades de la FIFA. Y la FIFA dijeron de que todo era normal y de que el estadio estaba en condiciones de albergar el partido por la clasificatoria. En ese tiempo nosotros le decíamos, no le habíamos ganado nunca a nadie jugando clasificatoria, entonces decíamos las eliminatorias. Estábamos más acostumbrados a ser eliminados, las eliminatorias de la Copa del Mundo. Y nos tocó ese partido de repechaje frente a la Unión Soviética. Apenas produció el golpe, pues. Y Chile va a jugar ese partido con escala en México, que empata 0-0 y se esperaba acá para el día 21 de noviembre, el partido de revancha frente a los soviéticos que no llegaron. Partido que definitivamente no se jugó y donde el rival de Chile fue reemplazado a última hora por un equipo de Santos, que no tenía nada que ver con el Santos que habíamos acostumbrado nosotros a tener en nuestro Estadio Nacional con pelea a la cabeza. Era otro Santos, pero ese mismo otro Santos nos hizo 5 goles. Cuando sacaron a las mujeres y a los hombres para hacer el famoso partido contra la Unión Soviética, ahí nos trasladaron a la correccional, sí. La primera vez que nos sacaron a nosotras primero, a las mujeres primero, como quien dice, y salimos y estábamos nosotras solas en el estadio. Y luego que ya nos instalamos en la gradería, empiezan a salir los hombres. Esa es una cosa así, pero eso sí que me acuerdo. En fila. Es una cosa tremenda, porque empiezan a salir, y esa fila no se acababa nunca, hasta que se llena como 1/3 del estadio. Bueno, yo diría que aquí hubieron 30.000 personas, es lo que yo vi en el estadio.
que es como 1/3 de lo que hace el estadio. Entonces empezaron a dejarnos solas las mujeres y ahí, y por eso lo junto con lo de la cárcel, ahí nosotras, yo diría que hicimos la primera lucha que yo recuerdo, porque puede que hayan habido otras pequeñas luchas que hayan dado mis compañeras y que yo no me di cuenta, que fue que ya no luchábamos por la libertad, sino que luchábamos para que nos llevaran a una cárcel oficial, porque nosotros sabíamos que eso era como algo que nos podía cobijar un poco. Sabíamos que el mundo, sí, algo sabíamos que el mundo ya tenía puestos los ojos en Chile, la solidaridad internacional, y eso nos salvaba también, pero el que nos llevaran a una cárcel era mejor. Entonces, por eso que estar en la cárcel y además estar al cuidado, entre comillas, de las monjas del Buen Pastor, era como lo menos malo que nos podía suceder. En el resto del mundo ya se sabía lo que estaba pasando acá, o sea, se sabía más que acá adentro. O sea, los seleccionados chilenos recuerdan que estando en Francia vieron las imágenes del bombardeo de La Moneda, vieron imágenes de cadáveres por las calles, en fin, todo lo que sucedió, digamos. La FIFA tiene su cuento aparte, digamos, y a la medida que esto se fue, el fútbol generando en una industria transnacional, claramente, ¿no? Claramente cada vez más. El presidente de la FIFA fue durante mucho tiempo el brasileño João Belange, que estaba relacionado directamente con la dictadura de ese país, digamos. O sea, no, algunos años después hicieron un mundial en Argentina en medio de una dictadura igual de cobarde y asesina como la que tuvimos acá, digamos. Dentro de todo lo trágico me recuerdo que había un tipo que cortaba el pasto. A mano, lo iba cortando el pasto y cuando llegaba, y estaban todos pendientes cuando estábamos afuera de las graderías. Cuando iba llegando al arco, todos pendientes, se metía en el arco y todo, ¡gol! Y era un poco entretenerse, digamos, de pasar un poco todas las penurias que habían ahí, aquí en este estadio. Cuando celebrábamos el gol, que se convertía todas las mañanas, con el compañero que cortaba el pasto en el Estadio Nacional y entraba por el arco, entonces el estadio coreaba el gol, ¿no? Y le poníamos distintos nombres. Era el gol del Caselli, el gol del Nero Humada, el gol del Beirut, el gol de Carlos Campos, el gol de Leonel, según la camiseta que tuviera el preso político, ¿no? Pegada a la piel. Entonces, pero había un eslogan permanente: nunca más en Chile. Nunca más en Chile un estadio, un campo dedicado al deporte, a la alegría, a la cultura, debía tener prisioneros políticos en sus tribunas. A nosotros nos desalojaron para el partido, previo al partido, pero previo a ese partido la FIFA vino a inspeccionar el estadio y en ese momento nosotros estábamos en el estadio, estábamos en la escotilla, en estos espacios, aquí estábamos y asomábamos la cabeza, mira, yo la asomé. Los prisioneros estaban adentro, ¿eh? Estaban acá adentro. El Estadio Nacional todavía funcionaba como centro de detención, de tortura, de exterminio también. Era tan burdo todo, era tan evidentemente cobarde lo que hicieron, tan propio de la FIFA prestarse a estos juegos del poder. Podremos discutir mucho de cada uno de los millones de chilenos que estaban vivos en ese momento, qué hicieron o qué no hicieron. ¿Ya? Pero juzgar a los dirigentes del fútbol en ese minuto, más allá que yo creo que la mayoría estuvo de acuerdo con el golpe, su pega era ser dirigente del fútbol y conseguir que el partido se jugara, digamos, ¿ya? O que al menos se aceptara por parte de la FIFA que sí se podía jugar, digamos. El fútbol siempre es la distracción del pueblo. Sí. Ahora, ¿quién lo iba a decir en marzo del 73 que iba a estar pasando esto aquí en el Estadio Nacional?
Con el Estadio Nacional ya sin prisioneros, el miércoles 21 de noviembre la selección chilena se vio la necesidad de saltar a la cancha para protagonizar una de las escenas más vergonzosas de la historia deportiva nacional. En las gradas y en los camarines aún estaba latente el dolor y el horror ahí vividos pocos días antes. Los poetas que por amarse a sí mismos su vida es un gran concierto, déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Ese partido fantasma, ese gol fantasma, tenía un sentido. Se quería dar un mensaje, y el mensaje era que Chile cumplía sus compromisos deportivos. Es decir, Chile estaba en su grupo sudamericano con Perú y Venezuela, ganó ese grupo, eso le significaba jugar un repechaje contra la Unión Soviética, que era jugar un partido de ida en Moscú, otro de vuelta en Chile, vino el golpe. Eso había complejizado la posibilidad de viajar, y el discurso de la prensa chilena era, pero aún así viajamos, porque somos buenos deportistas, somos serios, cumplimos nuestros compromisos. Y fuimos a jugar a un país enemigo, a un país que nos trató mal, pero fuimos igual, nos defendimos, somos pequeños, vamos igual, somos vulnerables, y obtuvimos un empate. Y ahora lo justo es que ustedes, comunistas, vengan a jugar con nosotros. Pero como son comunistas y mezclan deporte con política, no van a venir. Entonces el objeto del partido era decir, Chile, este país pequeño pero orgulloso, pero de deportistas honorables, cumple sus compromisos. Y el gol de Chamaco Valdés quería representar eso, que se cumplían los compromisos adquiridos, que éramos un país serio, que no mezclábamos política con deporte. Pero en realidad lo estábamos mezclando porque ese fue un show que lo que buscaba dar era un mensaje político para el país y para el exterior. Lo único que se celebró fue el gol, pero lo demás, había mucho silencio en el estadio. Mucho silencio. Toda esa faramalla que entra el equipo chileno, que sale el árbitro y manda un guardalínea a ver por qué no subían los rusos, si estaban o no en el camarín. Dicen que vuelve el guardalínea, dice, no, jefe, no hay nadie, no están. Y el árbitro dice, bueno, pero igual hay que meter un gol. Eso obviamente no tiene nada que ver con nada deportivo, absolutamente nada. Eso es obra del gobierno, de la junta golpista, ¿no? No es obra de los dirigentes, digamos, del fútbol. Es un tema político, digamos. En el estadio no había más de 15.000 personas ese día. Dirían que hasta menos incluso. Porque tenían claro que el Estadio Nacional no era un lugar que congregara como 6 meses antes a la gran familia chilena, sino que era un lugar todavía marcado por la sangre y el sufrimiento. Suponían que no iba a llegar mucha gente al estadio y, bueno, en eso le achuntaron. Había mucho miedo en la gente de acercarse acá, había mucho miedo. Yo era muy joven todavía, yo vine por ver el partido, pero la gente más adulta tenía mucho miedo de venir para acá. Fue toda una presentación para darle impresión, mostrar la imagen a Chile, pero sobre todo al mundo, de que la dictadura chilena no era tan cruenta como se decía. El poder quiere ocupar el fútbol y la selección, estos símbolos, para implantar su mensaje, lo puede hacer de alguna manera, pero también se le escapan. Entonces, incluso hasta la revista Estadio y el Mercurio van a decir que la selección no estuvo ese día en el Nacional. La selección estaba como en otra ese día, ¿no? Jugadores parece que estaban como sin ánimo de jugar, parece. Para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos. Al capitán de la selección, Francisco Valdés, le correspondió empujar la pelota al interior del arco vacío. Pero lo que no muchos recuerdan es que Chamaco, en su rol de capitán y líder, se la jugó por salvar la vida de muchos, no solo de algunos de sus ex compañeros. Chamaco lo hizo no solo con Hugo Lepe, sino que con decenas, quizás cientos de chilenos, y no solo en Santiago, sino que
en muchas otras ciudades del país, digamos. El compromiso de Chamaco por tratar de salvarle la vida a la mayor cantidad de gente es un tema que yo creo que todavía no se ha ni informado y por lo tanto tampoco valorado en la magnitud que tuvo. Tuvo gestos muy valientes y que hablan de la calidad de persona y de capitán de los equipos de fútbol que él tuvo. Hay muchísimos gestos, ¿no? Hay muchísimos gestos de visitar, por ejemplo, con Mario Galindo, Villa Grimaldi. Chamaco de venir aquí al estadio, de pedir la libertad de Hugo Lepe, que fue ex mundialista y primer presidente de los sindicatos de futbolistas profesionales. Chamaco Valdés tuvo muchísimos gestos como capitán de la selección chilena en aquel momento. También tuvo que, desafortunadamente, prestarse, ¿no?, a hacer un gol que podrá tener muchos calificativos. Yo no sé si los reglamentos de la FIFA dicen que había que hacer un gol para ganar el partido, o fue un tongo o un show inventado por las autoridades del momento, ¿no?, para darle una satisfacción a poco más de 15.000 espectadores, porque no más llegaron ese día al estadio a presenciar el partido frente a Santos. Incluso hasta ese detalle, las dictaduras siempre tienen un lado tan imbécil, ¿no? El marcador de la galería sur del Estadio Nacional, cuando meten este gol, que no es gol porque no había partido, digamos, cambian y ponen 1-0, digamos. Un detalle, pero maravilloso, digamos. Al desalojar el recinto, la suerte de los detenidos fue determinada, quién sabe con qué criterio. La gran mayoría de ellos fue trasladado a Chacabuco, otros a la cárcel pública o a la penitenciaría. Las mujeres fueron llevadas a la correccional bajo el cuidado de unas religiosas y solo unos pocos pudieron recobrar su tan ansiada libertad. Primero sentíamos mucha alegría nosotros, ¿no?, o sentimientos encontrados. Pena y alegría cuando se iban nuestros compañeros. Lo aplaudíamos, le cantábamos. Pero en el momento en que uno alcanza la libertad, también son sentimientos encontrados. Porque cuando se salía había una multitud en Avenida Grecia, una multitud de gente que no te dejaba avanzar, preguntando por sus familiares, porque nadie sabía dónde estábamos. A ningún familiar le decían, está detenido en el Estadio Nacional. No se sabía dónde estábamos. Entonces la gente nos buscaba por todo lugar y nos soltaban un poquito antes del toque de queda. El toque de queda era a las 8 de la noche, nos liberaban 15 minutos antes. Generalmente salíamos sin plata en el bolsillo, pero ¿sabes qué? Cuando salíamos y traspasábamos las puertas de la Avenida Grecia, la gente nos ponía la plata en el bolsillo para que alcancemos el último bus que nos pueda conducir o acercarnos a nuestras casas. Entonces eran sentimientos encontrados, de pena, alegría, emoción, en fin. En general no había lógica, no existía lógica en todo lo que pasaba en esos días. Era todo, era irreal e ilógico. De hecho, a mí me interrogan, y te digo, fue un interrogatorio que me preguntaron mis datos personales, qué hacía en el verano, quién era mi papá, en qué trabajaba. Eso, te digo, en ese tenor fue mi interrogatorio, pero después el resultado del interrogatorio me pusieron una S y una P, que significaba sospechoso, peligroso. ¿Ya? Y a otros compañeros le ponían LC, que significaba libertad condicional, y todos los que estaban con libertad condicional salieron libres. Antes de irnos nos dieron un día de visita y ahí nuestra familia nos trajo ropa, nos trajeron cosas de comer y también me recuerdo que antes de irnos, como cuando ya íbamos saliendo de acá, había un grupo de mujeres que estaban prisioneras acá que nos cantaron una canción de despedida que fue Run Run se fue para el norte. Y que fue conmovedor porque
en esa circunstancia, acá no había mujeres presas, estaban separadas, estaban allá. Entonces, ver a las compañeras y que nos cantaran esa canción de despedida también fue una situación muy, muy emotiva y profundamente emocionante. No podría yo determinar qué criterios existieron para entregarles a unos sí y a otros no la libertad definitivamente, ¿no? Y las penas fueron distintas. Algunos fueron fusilados, otros relegados, otros enviados al exilio. Entonces tuvimos suerte diversa, ¿no? Afortunadamente han quedado hombres y mujeres para contar la historia, para que esto no se repita nunca más. Nunca más. Que hay principios básicos que no se pueden olvidar. Cualquier diferencia, cualquiera. Debe buscarse caminos, pero no salir a matar al que piensa distinto. ¿Cuántas veces uno se encuentra con personas que nunca han hablado de lo que les pasó aquí en el Estadio Nacional, en el Estadio Chile, en Chacabuco, en las más de 1.200 cárceles secretas que hubo en todo Chile? No está sistematizado, por ejemplo, tal cantidad de personas fueron ejecutadas y desaparecidas en el Estadio Nacional o en tal lugar, o en tal lugar, tal lugar. Yo hice ese conteo manualmente, ¿ah? O sea, personas que tenían de alguna manera confirmación que su ser querido fue asesinado o desaparecido desde el estadio, quedaba como víctima del Estadio Nacional, pero no estaba sistematizado. Después, por otras fuentes que fui cruzando, le agregué unos 3 más. Hay un total como de 45, oficialmente confirmados, digamos. Pero pueden ser muchísimos más. Yo no sé si los detenidos pueden saber cuántas personas fueron fusiladas, pero los militares, si es que no saben cuántos fusilados, al menos me contaron. O sea, yo entrevisté a muchos militares y decían, o sea, aquí se moría gente bajo tortura o era fusilada y nosotros teníamos que cargar los cuerpos y dejarlos en la vía pública para que alguien los recogiera después o alguna ambulancia del servicio médico legal, o por ejemplo los sacaban en furgones de carabineros y los iban a fusilar en grupo en otras partes y ahí dejaban sus cuerpos. Entonces se borraba el rastro o el rastreo para llegar al Estadio Nacional. La única querella, extrañamente, a pesar de que pasó tanta gente por acá, hubo una sola querella judicial, una sola investigación que partió el año 2000, que era de 2 estadounidenses, querellas puestas por sus familias en Estados Unidos y en Chile, por muchos años, fue la única. Y ahí por primera vez alguien le preguntó algo a Jorge Espinosa Ulloa, y después falleció varios años después, así que bueno, yo leí sus declaraciones ante la justicia también y no sabía nada, no pasó nada acá, o sea, absolutamente negativo respecto de informar sobre lo que sucedió acá. Y murió absolutamente impune. Y ahora, bueno, hay muchas más querellas y ha habido bastante más procesamientos, menos condenas, porque ha sido muy lento, pero sí hay bastante más personas procesadas, involucradas, pero ahora digamos los últimos 10 años recién. O sea, por 40 años no pasó nada. No, yo creo que nunca vamos a poder saber cuántas personas pasaron por acá. Porque la Junta en un momento dijo que eran 7.000, Manuel Contreras en su libro del 2000 dijo que eran 9.000, pero yo creo que ellos se refieren a un momento dado, o qué sé yo, cómo sacaron ese número, pero puede ser un momento dado, pero si tomamos en cuenta que hay personas que estuvieron 1 día, 2 días, 3 días, otras personas que estuvieron 1 mes, otras personas que estuvieron los 2 meses completos acá, pueden ser 20.000 personas en total, los que pasaron por acá por distintos periodos de tiempo. Pero eso no hay registro de eso, no hay cómo saberlo. Nos fuimos quedando en silencio. Esta impunidad tiene un responsable, nuestra sociedad. Nuestra sociedad no supo reaccionar cuando hubo personas que nos tiraron huesitos de pollo, cuando reclamábamos que nos dijeran dónde estaban nuestros familiares, nuestros amigos, a los que queríamos enterrar cumpliendo un rito atávico, enterrar a nuestros muertos.
para que descansen tranquilos. No reaccionamos cuando Manuel Contreras, el gran jefe de la máquina de guerra, que posibilitó que Pinochet, el último que se incorporó, el cobarde que se incorporó en las últimas 48 horas al golpe, se hiciera el poder total, se resistía a ir a la cárcel, no hubo ninguna manifestación. La verdad es que como sociedad nosotros no bregamos ni por justicia ni por verdad. Justicia en la medida de lo posible, dice un presidente. ¿Dónde la justicia es en la medida de lo posible? Si la justicia nace de la ética, de la moral. Estuve 40 años sin abrir mi boca, jamás, en mi trabajo, nunca. Para no ofender a nadie, para no decirle que yo fui un preso político, para no decir que yo fui una persona antisistema, para no decir que no me vean como un enemigo, no perder mi trabajo que es el que me permite que nos alimentemos. Está bueno. Tengo 75 años. ¿Cuánto más de vida me queda? 1, 5, 10. Quiero vivirlos con libertad. Haga esto, lo otro, aquello. La radio nos fue mintiendo mientras se escondían muertos. Nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños. Yo me di cuenta que podía perdonar a toda esa gente que nos trató de esa forma y a la fecha de hoy, cuando veo noticias de esa gente que está preso en Punta Peuco, no lo siento hoy, o sea, incluso me da pena. Me da pena porque después de estar en el lado opuesto con todo el poder y todo lo que hicieron, ahora están ahí presos. No son todos los que tienen que estar, porque muchos andan sueltos y nunca han pagado y muchos murieron sin pagar nada. Pero yo creo que nadie puede liberarse de su conciencia. Pero yo creo que todo asesino, todo torturador, no se puede librar de su conciencia. Y en sus momentos, digamos, íntimos, ya sea de enfermedad, de soledad, ahí se tiene que encontrar con sus actos. Y ahí viene el castigo. ¿Qué sentirán esas personas? Yo creo que lo opuesto a lo que sentimos nosotros, que vivimos en paz y recordamos todos aquellos días hermosos que vivimos en el tiempo de la Unidad Popular. Bueno, en estos precisos minutos hay muchos jóvenes que le están preguntando a sus padres, a sus abuelos, ¿qué hacían cuando en Chile asesinaban a tanta gente? Me encantaría escuchar, ver los rostros de algunos, escuchar las respuestas. Porque algunos no van a tener, o van a tener que inventar. Por eso, que hoy niegan los asesinatos, hoy día quieren reescribir la historia. Hay que recordar y luchar contra los traficantes del olvido para que nunca más. No queremos que se repita. No queremos que nadie tenga que mirar cómo violan a su mujer, a su hija o a su hermano. Y el miedo existe. Esta sociedad está traumada. Por eso es que es tan necesaria la verdad, la justicia, para reivindicar a aquellas personas que fuimos tratados como extremistas, como delincuentes. Y esa reparación no ha existido. El Estado ha sido un Estado cobarde. No por mí,
por las mujeres que todavía no encuentran, por los hermanos de Jorge Tormen, por Ana González, que se fue, se murió sin saber dónde estaban sus hijos y su marido, y le dejaron una sola hija. Por la Gladys Marín, que nunca supo dónde estuvo su compañero, dónde estaban los restos de su compañero. Y de tantas otras personas. Una sola persona es un precio, la vida de una sola persona es un precio caro por un modelo que permite comprar autos a 36 meses. Humanidad, nada más que humanidad. Reconozcámonos como seres humanos y como seres que lo que tenemos, lo fundamental que tenemos es amor. Ese es el sentimiento más trascendente y creador, el amor. Sobre el amor se construye, sobre el odio no se construye nada. Esa es la lección que tiene que dejar estos testimonios. Construyamos una sociedad de amor. Políticamente definamos cuáles son los caminos, pero que la esencia, el centro de todo sea el amor. Nosotros cantamos, el pueblo unido jamás será vencido. Siempre tuvimos dificultades para unir al pueblo. Siempre hemos tenido dificultades para unir al pueblo. Pueblo unido, la unidad, fundamental, la unidad. No cansarnos de dialogar. Podemos tener guerrillas de ideas, pero nunca más balas para callar. Que sean más fuertes nuestras ideas, que sean más fuertes nuestras convicciones, pero nunca más balas, nunca más violación a los derechos humanos, nunca más transformar en un estadio como en el que hoy estamos haciendo este documental en un campo de prisioneros políticos, nunca más exilio, nunca más el desmembramiento de miles de familias, nunca más de que madres sigan esperando en la puerta de sus casas la llegada del hijo o el compañero que nunca más volvió, nunca más desaparecidos en Chile, nunca más la dictadura. Y tú no vienes. Tous les jours je me demande où ils ont mis ton corps. Y tú no vienes si largas la ausencia. Je demande au monde entier d'avoir conscience. Sin ti, prenda querida, triste es la vida. A ver, yo he dicho de que mis heridas están cicatrizadas. Primero, yo vivo sin odio. Yo vivo sin revanchismo. Yo sigo aspirando como ayer una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, donde impere la paz, donde haya paz, donde los seres humanos nos podamos entender dialogando, acordando una mejor vida para todos los chilenos. Yo tengo 78 años. Vivo en paz, sin odio, sin revanchismo y con gran esperanza. Yo no sé si esa esperanza será concretada en realidad, porque estoy en los últimos metros, ¿no?, de esta larga carrera de la vida. Pero lo único que espero de que mis hijos ya hombres, y cumpliendo también roles importantes, puedan tener la tranquilidad, ellos de vivir en paz y de dejarle a sus hijos, que son mis nietos, caminos más anchos para que ellos permanentemente puedan caminar con la frente en alto y con absoluta libertad, más allá de cuáles sean sus pensamientos ideológicos, filosóficos, religiosos
más allá que uno sea del Colo-Colo y el otro de la Católica o de la U, respetándonos siempre también en la diferencia. Lo único que puede darnos fuerza es alegría y esperanza de que toda la gente que dio su vida por nuestra libertad merece ser recordada como lo que fueron. Gente que amó, luchó por un Chile distinto. Si estuviera de mi mano, yo haría un homenaje con antorchas en la noche a los familiares y a los integrantes de la Vicaría de la Solidaridad, por enseñarnos que el derecho a la vida efectivamente es prioritario. Ellos son los grandes héroes. Corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice: hijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día ver el de su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo: Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Es de esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa, amada mía. Yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo. Escucho trenes de prisa y gritos de vendedores. Usted me busca y no me encuentra.
soñar.